Que el Señor le bendiga en este día, mi hermano, un día de bendición para cada uno de nosotros, el saber que el Señor tiene cuidado de nuestras vidas. Sabemos que Dios siempre ha tenido un plan, siempre ha tenido el control, siempre sabe lo que está haciendo. Y nosotros tenemos que confiar en lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Primero que todo, les saludo en el nombre de Jesucristo. A cada uno de ustedes, de la familia, los que están ahí en sus casas, en su habitación, en el living, los que están mirando esto ahí a través de su celular, de su tablet, en el televisor. Les saludo en el nombre del Señor. Y le pido que Dios sea bendiciendo su vida. Saber que un rato más, a las 19 horas, tendremos un momento de adoración con la familia Rojas Arancibia y tendremos ese tiempo para poder adorar el nombre del Señor, para poder bendecir a Dios desde nuestros hogares y unidos a través de esta señal, a través de esta forma que hemos tenido que tomar para que cuando podamos reunirnos nuevamente, nosotros podamos recordar este tiempo cuando solamente la comunión del Espíritu Santo nos unía ya en esta forma de adoración en vivo. Darle gracias al Señor por el esfuerzo de los hermanos. ¿Sabe? Cada día domingo es un momento especial donde estamos orando para que todo resulte, ¿ya? Que no haya caída de la señal, que funcione internet en todos los hogares, que los hermanos tengan cargados los celulares, porque de pronto alguien dice, pastor, no puedo verlo porque X razón, y ahí uno queda con esa sensación. Me gustaría que todos los hermanos estuvieran conectados al mismo tiempo y poder hablarnos ahí por el chat que aparece ahí cuando uno está transmitiendo en vivo, y darle la gloria al Señor de poder. Así que yo le doy gracias al Señor por el esfuerzo de los hermanos que comprometen este tiempo. Sé que no es solamente ese ratito, sino que es prácticamente todo el día donde tienen que estar preparando los niños, la familia, y hay muchos tópicos que deben cubrirse, así que yo le doy gracias al Señor por el esfuerzo de los hermanos que solamente lo hacen por amor al Señor. Y esto yo le doy la gloria y la honra al Señor. Lo mismo pasa con los que hacen clase, con los que están en los diferentes grupos, ya haciendo desde los adolescentes ahí por Zoom, donde se comunican las clases, en los cultos, en los grupos de WhatsApp. ¿Cómo no agradecer a las hermanas que están orando? ¿Sabe? Es una lista interminable de peticiones. La hermana Flor, ella distribuye los grupos de oración por las distintas necesidades. ¿Cómo no dar gracias? Porque hay un grupo de hermanas que están coordinadas para orar a cierta hora de la noche, a las 22 horas, y oran por su necesidad, apartándose y renunciando a muchas cosas que a lo mejor podrían estar haciendo. ¿Cómo no agradecerles ya a los hermanos que están haciendo misericordia? Y que aún en medio de esta situación, ellos llegan trayendo a la canasta de misericordia para poder entregar a los que están pasando necesidades y aflicciones. Y hemos podido cumplir de esa manera con aquellos que la están pasando mal en este tiempo. ¿Cómo no dar gracias al Señor por usted que se ha mantenido en Cristo? Por usted que está esperando aún el poder escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo no dar gracias al Señor? Porque hemos podido continuar de esta forma, ¿sabe? Es inimaginable. Quiero decirles que en mi mente no cabía, en mi mente, el estar de esta forma entregando el mensaje de la palabra del Señor. Pero el Señor sabe cómo hace las cosas. Invitarle, hermano, a que usted siga orando. Siga orando por sanidad, porque el Señor aún hace milagros. En la reunión de pastores que teníamos ayer en Zoom, contaban allí testimonios de hermanos que han sido sanados, ya sanados, después de haber sido diagnosticados. Un pastor de Argentina nos hablaba y nos transmitía esta situación de lo que está pasando también allá en Córdoba. Y le doy gracias al Señor.
porque el Señor ha sido bueno. Hay que seguir orando por sanidad porque el Señor también sana. Darle gracias al Señor por los hermanos que están sirviéndole. ¿Sabe? Tenemos hermanos que también están en los hospitales, pero sirviendo al Señor, como le llamamos, en la primera línea. Y ahí me contaban ahí algunos testimonios, hermano, cuando les fui a ver en la semana, para llevarle de la misericordia de lo que Dios está haciendo, y le doy gracias al Señor. Porque hay que orar por los hermanos que están en los hospitales para que el Señor los cubra, para que ponga la palabra oportuna ahí a las personas, que algunos están partiendo por este virus y hay que cuidarse, igual hay que tener precauciones, ¿ya? Que el Señor haga restauración, que el Señor haga conversión, que el Señor haga milagros de provisión, de reparación, de renovación. ¿Sabe? Hay que orar por un avivamiento en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares. Decirle, Señor, manda de tu espíritu sobre nosotros, porque te necesitamos. Porque necesitamos de esa presencia gloriosa que solamente la da el Espíritu Santo. Necesitamos estar cerca de Él, cerca del Señor. Y que sea solamente la gracia del Espíritu Santo el que haga la obra en cada uno de nosotros. Yo quiero invitarle que usted busque la palabra del Señor, busque en la Biblia, en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 12, desde el 28, voy a leer desde el 28 hasta el 34. Marcos 12, del 28 al 34. ¿Lo tiene usted allí? ¿Sí? Voy a leer la palabra del Señor. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificio. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oremos al Señor un momento. Padre, gracias le doy, porque usted, Señor, tiene el control de todas las cosas. Y por medio de esta palabra yo sé que ya es bendición el poder transmitirla a los hermanos. Mas yo ruego que usted añada bendición sobre esta palabra en cada uno de los corazones de los que están allí escuchando y viendo este momento. Le ruego que usted se glorifique. Le ruego que usted haga la obra, que usted derrame de su gracia. Que sea usted, Señor, el que tome el control de todo lo que pasa en el entorno, del nerviosismo que yo pueda tener en este momento. Que usted sea, oh Dios, el que reine en todas las cosas. Y le agradezco, Señor, el que usted siempre tiene misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Me llamó la atención esta frase: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. No estás lejos del reino de Dios. ¿Sabe? Muchas veces el Señor Jesús se vio confrontada a las preguntas, a los interrogatorios, a la manera que tenían en ese tiempo de tratar de hacerle una emboscada intelectual al Señor Jesucristo para hacerle fallar, para hacerle caer. Le preguntaron de todo, ¿ya? Recuerde que en el inicio de su ministerio,
el mismo adversario, el enemigo que hablábamos el jueves ahí en el estudio, escudriñando la palabra, le dijo, si eres hijo de Dios, si eres, ¿ya? Una pregunta capciosa, porque el enemigo quería sembrar la duda en el Señor, hacerle pensar en su identidad. Si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan, o échate y tírate para abajo, porque escrito está. Y fíjese que el enemigo hasta usó la escritura, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Sabe? Siempre se vio confrontado desde el inicio, si fueras hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y sabe, quizás a usted le ha pasado en estos días, en esta semana, que le están pasando cosas difíciles de tolerar o inesperadas para usted. Y viene esa frasecita, si fueras hijo de Dios no te pasaría esto. Si fueras hijo de Dios, no te habrían cortado el contrato de trabajo. Si fueras hijo de Dios, podrías andar sin mascarilla en la calle. Si fueras. Y esto, si fueras hijo de Dios no te habría pasado esto. Y a lo mejor alguna situación que usted está pasando y dice, y alguien le dirá, bueno, ¿y no eres cristiano? Esa pregunta que llega a doler el corazón. Pero usted siempre tenga presente que las circunstancias pasajeras de esta vida, porque aún esta pandemia, aún este coronavirus, este COVID-19, también es pasajero, porque en algún momento se va a acabar. Sea que encuentre la medicina, sea que se desvanezca, o sencillamente que en medio de la pandemia, en esta cuarentena, de pronto el Señor nos mande a buscar. Y hasta ahí no llegará, porque esta circunstancia, mi hermano, también es pasajera. También se terminará, también se acabará. Porque no podemos condicionar nuestras convicciones en base a lo que pase a nuestro alrededor. Cualquier situación que usted esté pasando, recuerde que es pasajera. Y cualquier situación o circunstancia en algún momento se acabará. Y si usted está viviendo alguna situación difícil y esto le ha hecho considerar su vida espiritual y se ha dado cuenta que a lo mejor no estaba haciendo bien las cosas y ahora en medio de esta situación usted dice, hoy tengo que cambiar cosas. Bueno, arrepiéntase ahora, conviértase al Señor y dígale, Señor, sí, en realidad lo estaba haciendo mal, pero ahora quiero empezar a buscar de ti. Ahora quiero hacer las cosas bien. Recuerde que la palabra del Señor dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto aparece en Hebreos 12, 14. ¿Sabe? Yo pensaba en esto, que algunos mantenían una situación cíclica, ya respecto al congregarse, cuando llegaban a la iglesia. Y mantenían un ciclo de 3, 4, 5 o 6 días. Donde llegaban a la iglesia, le entregaban al Señor las situaciones que habían cometido mal en la semana, sentían que el Señor ministraba sus vidas, salían renovados, restaurados, pasaba 1, 2, 3, 4 días y volvían a lo mismo. Llegaban de nuevo a la iglesia y nuevamente el Señor le hablaba a sus vidas, ya sea en medio de la coordinación, de la alabanza, de la predicación, o a lo mejor en la conversación de un hermano, y se sentían ministrados. Otra vez cambiaban su actitud, volvían a su casa, segundo día, nuevamente, o tercer día, a veces duraban hasta el sexto día. Más de alguien alguna vez me dijo, pastor, llevaba bien la semana, pero el sábado, otra vez. Y nuevamente lo mismo. La verdad es que el propósito de Dios no es ese. Y sabe, ahora no tienen que ir a la iglesia. Ahora están en la casa. Y yo digo, los que mantenían el ciclo, ahora ¿dónde estarán? Porque pensaban que solamente en la iglesia era el lugar donde tenían que consagrarse de nuevo al Señor para empezar la semana. Pero ahora las puertas de la iglesia están cerradas. El lugar en la calle Ojos de Agua 338 está vacío, las sillas están allí. Hay una hermana que ha mantenido el aseo en todo esto para que no se estropeara más ya y se llenara de polvo, pero no hay personas. Así que usted debe entender. Ahora usted tiene que levantarse allí donde está. Ahí tiene que decirle, Señor, ayúdame. Porque el enemigo siempre va a poner dudas en usted y va a decir, no, si el Señor no te va a... No, ahora no hay iglesia, así que no tienes que arrepentirte. No, usted tiene que hacerlo ahora. Allí en su casa.
Al Señor le preguntaron de todo. Le preguntaron sobre el ayuno, le preguntaron y le pidieron señal, le preguntaron sobre hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos, le preguntaron sobre qué autoridad tenía para hacer las cosas que hacía, le preguntaron sobre el pago de los impuestos a César, si había que hacerlo o no, le preguntaron sobre la resurrección. Los que no creían en la resurrección le fueron a preguntar sobre la resurrección, para ver si él tenía algún argumento. Le preguntaron sobre su identidad y le dijeron, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntaron sobre el final de los tiempos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin? Le hicieron 3 preguntas ahí al tiro, ahí en Mateo 24. ¿Sabe? Siempre él estuvo en medio de estos cuestionamientos. Ahora cuando llegamos a este escriba de este capítulo 12 que leíamos, ¿sabe? Este escriba, un experto en la ley del Señor, un experto, era una especie de abogado, un hombre que conocía la palabra del Señor al revés y al derecho, lo sabía totalmente. Y cuando este escriba vio que Jesús había respondido bien a la pregunta que ya le habían hecho, le hace una contrapregunta. Y sabe, lo más extraño es que este escriba sí sabía la respuesta, absolutamente la sabía, pero quería saber si el Señor lo iba a responder bien. ¿Cuál es el primer mandamiento o el principal mandamiento de todos? ¿Cuál es el más importante? Le dice al Señor. ¿Sabe? No, el Señor no está pensando en los 10 mandamientos y a veces nosotros decimos, no, son los 10 mandamientos. No. ¿Sabe cuántos mandamientos hay en la Biblia? Una vez, un día jueves, creo que lo pregunté en la iglesia y el hermano Pablo Rojas lo respondió. Son 613 mandamientos, 613. Hace un tiempo atrás mi hermana Geneva me mandó un PDF con los 613 mandamientos. Oiga, y me entretuve ahí harto tiempo viendo y leyendo y buscando, en realidad porque uno piensa que son 10 o podrán ser unos 20. Una vez alguien me dijo deben ser 365, un mandamiento por día, pero la verdad es que son 613. Desde los mandamientos respecto a la ceremonia, los mandamientos respecto al cuidado hasta de los animales. Todo, ¿sabe? Del trato social, de lo que es moral e inmoral. ¿Sabe? Todos los mandamientos. Y cuando este escriba le hace la pregunta al Señor, está pensando en los 613. A ver si el Señor tendría la respuesta apropiada. ¿Sabe? Uno de los rabinos famosos ya de ese tiempo, que nació entre el 40 a.C. y el 10 después de Cristo, Hillel, decía esta frase y él resumía toda la ley y decía, lo que odias, no lo hagas a tu prójimo. Pero Jesús resumió todos los mandamientos en esto: Dios es uno, ama a Dios y ama a tu prójimo. La verdad es que Jesús puso el énfasis en el espíritu de la ley. ¿Y cuál es el espíritu de la ley? El amor. No la imposición, no la orden de imponer y querer decir que las cosas se hacen de esta manera, sino que todos los mandamientos están basados en el amor a Dios primeramente y al prójimo o a los que están cerca nuestro. Y el escriba, ¿sabe? Cuando escucha la respuesta del Señor, está muy de acuerdo con lo que él dice. Y aún más, él repite lo que dice Jesús, pero le hizo un agregado. Porque el escriba le dice, bien maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y esta era lo principal. Y luego le dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que
es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esta parte la agregó él porque citó un pasaje del Antiguo Testamento. Fíjese, él quería demostrar que sabía tanto o más que el Señor. Y agregó lo de Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Esto él también lo resumió y lo agregó a la respuesta del Señor. ¿Saben? Es interesante saber que cuando el Señor escucha a este escriba decir esto y aún más agregar esto, que ni los sacrificios eran tan importantes, esas ofrendas traídas de animales, de vegetales, o los holocaustos, que eran los animales quemados ahí en el altar, ninguno de eso era tan importante como lo que el Señor había dicho. Y el Señor se da cuenta que este escriba dijo precisamente lo más importante que nosotros ahora entendemos. Los judíos no lo entendían en ese tiempo. Aún ahora los judíos todavía no entienden esto. Y aún ahora hay un grupo ahí de cristianos que están rememorando estas cosas de la liturgia, de los sacrificios y todo eso, de las figuras del antiguo pacto. Pero cuando Jesús vio que había respondido sabiamente, ¿sabe lo que le dice? No estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. ¿Sabe? El escriba sabía el orden, sabía el texto, sabía la palabra correcta, pero estaba lejos del reino de Dios, estaba lejos. Le faltaba justamente lo que Jesús le mostró, que era necesario saber, amar, con pasión, entrar al reino de Dios. Misericordia a los demás y conocimiento de Dios, que Él lo agregó. Esta era el resumen de todo en comparación con lo que ellos hacían legalmente siempre. No estás lejos del reino de Dios. ¿Sabe qué pensé? En tantos hermanos que saben todo lo que está escrito. Saben más texto que el mejor maestro de escuela dominical que pueda haber. Saben el orden, saben cosas y datos que a veces a uno se le escapan, pero están lejos del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre la vida del hombre. El reino de Dios es cuando Él está en control absoluto de nuestra vida. No estás lejos del reino de Dios. Y a veces uno puede ver que hay personas que están llenas de conocimiento, pero que su corazón aún no está gobernado por el Señor. Y esta es la preocupación. Y esta es la preocupación que uno tiene. De saber que la persona tiene que ser gobernado por el Señor. ¿Y qué es lo que yo espero por medio de este mensaje? Que usted pueda mirar su vida y su corazón y pueda ver si realmente el Señor gobierna todo su ser. Porque no sea cosa que el Señor esté mirando su vida y tenga que decir, no estás lejos del reino de Dios. Pero quiere decir que le faltaba algo a este que lo conocía todo. ¿Sabe? No le dijo ahí como al samaritano, ve tú y haz lo mismo. No le dijo como al joven rico, aún te falta una cosa. A este le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Sabe? Porque lo sabía todo, absolutamente todo, lo sabía todo. Pero ¿sabe lo que le faltaba? Tomar las decisiones. Una cosa es tener el conocimiento intelectual de lo que la palabra del Señor dice, y otra es llevar a la práctica lo que el Señor dice. Y en esto, hermano, yo debo decirle que puede marchar un ejército de cristianos que conocen exactamente lo que dice la palabra del Señor. Pero a veces su corazón está lejos, su alma no está en Cristo, sus pensamientos no están en el Señor y sus fuerzas no están ocupadas en las cosas de Dios. Y qué triste es que después de comenzar y saber todo lo que se sabe, aún no estar tomando las decisiones que le llevan a estar cerca del Señor. Yo le decía al principio,
orar por un avivamiento en su hogar, en su habitación, en su casa. ¿Por qué? Porque ese avivamiento, ese derramamiento de agua sobre nuestra vida viene cuando nosotros le decimos: Señor, haz tu voluntad sobre mi vida. Yo doblego todo mi ser. Yo decido ahora en consagrar mi vida a ti. Que usted esté en el reino de Dios y no fuera del reino de Dios. Que usted siendo gobernado por el Señor, no por el que va a la iglesia o coordina o canta o está en la puerta o predica o por infinidad de cosas recibe a los hermanos ahí, ayuda en el estacionamiento. No es por eso. Es porque sencillamente usted ha doblegado su corazón al control de Dios sobre su vida, sobre su corazón. Y usted verá, ¿qué es lo que está ocupando el primer lugar de su vida? ¿Qué es lo que tiene el control de su corazón? ¿Quién gobierna su tiempo? ¿Qué tiempo usted le da al Señor? Porque ahora usted tiene la facilidad de poder mirar este mensaje, no a la hora que se está dando. Puede verlo 3 horas después o en la madrugada, al otro día si quiere. ¿Y a qué le está dando la prioridad de este tiempo? Porque yo quiero decirle que de pronto el Señor espera que usted pueda dejar que todo su corazón esté gobernado por Él. Este escriba conocía perfectamente la palabra, pero nunca decidía en favor de la palabra. Y yo quiero decirle, mi hermano, este es tiempo de que usted decida en favor del propósito de Dios, más de lo que a usted le gusta, sino lo que Dios quiere hacer en su vida. Y yo le invito para que usted incline su rostro un momento y le diga: Señor, yo necesito entrar en esa perfecta comunión, perfecta relación contigo. Yo necesito que tú gobiernes todo mi ser. Yo renuncio, Señor, a hacer mi propia voluntad, a ordenar mi tiempo de acuerdo a lo que a mí más me gusta. Yo quiero hacer lo tuyo y quiero caminar, Señor, en tu presencia. Quiero que tú seas el que haga la obra sobre mi vida. Que reines y gobiernes, Señor, en todo mi ser. Poder estar, Señor, donde tú me haces vivir confiado, no donde yo me siento cómodo, sino donde tú me haces vivir confiado, cuando veo tu mano, Señor, sobre mi vida y sobre mi corazón. Quiero que incline su rostro, un momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo en este momento oro por mis hermanos. Yo ruego que sea usted, Señor, el que se glorifique, oh Dios, sobre sus vidas. Yo pido, Señor, que usted gobierne en el centro de su corazón. Que ellos puedan estar en el reino de Dios, siendo gobernados por usted. Que la presencia del Espíritu Santo se haga real sobre su vida. Yo quiero que usted, Señor, se glorifique y en su voluntad usted derrame de su gracia sobre cada uno de los hermanos en el nombre de Jesús. Yo le pido, Señor, que sea usted, Señor, sobre cada uno. Glorifíquese, Señor, glorifíquese. Y derrame de su gracia. Haga usted la obra, Señor, sobre cada uno. Y glorifíquese en el centro de sus corazones. Le ruego, Señor, que todo su corazón, todo su ser, toda su alma, todo su sentimiento, toda su mente, todo su pensamiento y toda su fuerza, todo su cuerpo, Señor, sean gobernados por usted. Yo le ruego en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, haga usted la obra sobre cada uno, Señor. Glorifíquese usted y derrame de su gracia, Señor, llene con su Espíritu Santo, Señor, a cada uno y haga usted la obra, Señor, en cada corazón, en el nombre de Jesús, Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Mi hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor derrame de su gracia. Yo le invito para que ahora usted busque el link y pasemos a adorar juntos al Señor. A lo mejor usted echó de menos la alabanza de este día, pero ahora vamos a alabar al Señor
con la familia Rojas Arancibia, y usted también, ministrando al Señor. Sea parte del reino de Dios. Deje que el Señor gobierne su corazón. Que el Señor le bendiga. Nos vemos pronto. Muchas bendiciones.